Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 44. Y el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante que son los cultos y las sectas. En un principio se iba a hablar solo acerca de la reciente secta de Jared Leto, pero primero hablaremos en general acerca de qué son estos cultos, cuál es la definición de las sectas y veremos algunos ejemplos de estas a lo largo de la historia hasta llegar al tema de Jared Leto y 30 Seconds to Mars. Además de eso, en el episodio del día de hoy les tengo un relato acerca de una investigación paranormal que ocurrió en la famosa casa de la tía Toña en la Ciudad de México, y para finalizar, un acontecimiento paranormal que nos mandaron al correo de El Baúl del Miedo. Antes de entrar en tema, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que en YouTube estamos como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, en donde van a poder encontrar videos semanalmente acerca de diversos temas de los que tratamos aquí en El Baúl del Miedo. También nos pueden encontrar en Instagram como @El Baúl del Miedo Oficial, en Facebook como El Baúl del Miedo y en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. Sin más que decir, comencemos. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Entrando a tema, primero vamos a definir qué es un culto o sectas. Como secta vamos a entender a cualquier organización que siga normalmente una doctrina apartada de lo que podríamos considerar como ortodoxo. Se trata de un término que solemos utilizar obviamente con connotaciones o de manera negativa. Entre las sectas incluso existen más subdivisiones con creencias pues bastante extrañas que, como siempre, pues debemos de respetar la libertad de creencia que tiene cada persona, pero realmente hay unas que son muy extrañas y en muchos casos este tipo de fanatismo en este tipo de cultos o sectas han llevado a desenlaces catastróficos. Otra definición que podríamos encontrar para la secta es que es un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta, que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que se ha separado, como les mencionaba en la anterior definición, como de esta línea recta, de la línea ortodoxa que existe. En todos los casos, pues la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura, que tiene en el origen pues esa salida del grupo al que estaban en un principio, y que evidentemente llega a cometer actos bastante denigrantes hacia sus miembros, que son otra de las características que estaremos viendo que tienen entre las similitudes entre todas las sectas y los cultos. En el caso de mi país, México, podemos encontrar ubicada en el estado de Michoacán a la Iglesia de Nueva Jerusalén, o también conocida como la Iglesia Católica Tradicional de los Ermita, que fue una subdivisión que evidentemente tiene su origen en la Iglesia Católica, cuya historia veremos más adelante, pero nos sirve para poder ejemplificar pues que todos estos cultos o sectas se desprenden generalmente de una religión o ideología ya existente. Mientras les voy contando varios de los casos más relevantes en cuanto a sectas o cultos alrededor de la historia, se van a poder percatar que en la mayoría de estos hay muchas características similares, como lo son que la mayoría cometen abusos hacia los miembros que pertenecen a estos lugares, les hacen incluso de alguna manera despersonalizarse, ya que la mayoría tienen un nombre en general todos. O sea, nadie tiene como algún nombre individual, sino que tienen y se hacen llamar por cierto nombre todos. También la mayoría de estos tiene demasiado fanatismo hacia las ideas que tiene, y por eso es que en muchos casos el desenlace siempre son tragedias. Pero bueno, comencemos con un ejemplo de aquí de México, que era, como les comentaba hace rato, esta iglesia de la Nueva Jerusalén o Iglesia Católica Tradicional de los Ermita. Esta está ubicada en Michoacán de Ocampo, en el oeste de México, y sus orígenes exactos se remontan a una supuesta visión divina que tuvo una anciana de la zona. Según el relato de sus integrantes, la Virgen María le dijo que Papá Nabos, quien era un párroco excomulgado de la Iglesia Católica, debía iniciar un movimiento, y desde ese entonces todos sus miembros debían cumplir una serie de estrictas normas. Las mujeres deben ser recatadas y van vestidas con pañuelos de colores en la cabeza. La tecnología digital está totalmente prohibida en este lugar, y además ellos están en contra de la educación laica. En 2012, Nueva Jerusalén obviamente atrajo las miradas de los medios internacionales más importantes del mundo debido
a que muchos de los miembros de este culto destruyeron 2 colegios públicos e impidieron que los niños cercanos a esta comunidad fueran o pudieran asistir a clases. Esto obviamente provocó un conflicto con las autoridades mexicanas porque pues evidentemente sabemos que en nuestro país tenemos derecho a la educación, pero con este tipo de conductas y acciones podemos ver más o menos cuál es el modus operandi de todos estos sectas ocultos. Después podemos también hablar acerca de una secta muy conocida y de las más violentas a lo largo de la historia, que es la secta del Aleph, o también conocida como la Verdad Suprema. Una secta fundada en los años 80 por Choco Asahara, quien decía ser el nuevo Jesucristo. Esta secta fue reconocida como la culpable de los atentados con gas sarín en el año de 1995 en el metro de Tokio, causando el deceso de 13 personas, haciéndolo bajo la justificación de teorías apocalípticas. Por este hecho, Asahara y 12 de sus seguidores fueron arrestados y condenados a la pena más grande. Sus vidas terminaron en el año 2018. Nuevamente nos podemos percatar que este tipo de sectas tienen actitudes y conductas bastante violentas hacia la sociedad, ya que el fanatismo los lleva muchas veces a cometer atrocidades excusándose o justificándose bajo este tipo de creencias. Pero bueno, vamos a hablar acerca de otra secta que se llama el Templo del Pueblo. Esta fue fundada por Jim Jones, quien era un pastor de una iglesia metodista en Indianápolis, Indiana. La idea que él tenía era crear una comunidad sin ninguna limitación como raza o de nacionalidad. El apocalipsis, según él decía, estaba cerca. Este lugar tenía ya alrededor de 1000 adeptos, sin embargo, las ideas que tenía Jones le fueron provocando muchas enemistades, incluso tuvo que mudarse a San Francisco. Posteriormente, en el año de 1975, Jones y unas 900 personas llegaron al paraíso socialista llamado Guyana, donde ellos fundaron una aldea llamada Jonestown, en la que el aislamiento era obligatorio, abundaban las agresiones hacia los miembros de este lugar e incluso abusos de toda índole. Jones constantemente se encontraba hablando acerca de que la comunidad estaba bajo acecho, de que eran perseguidos y que iban a terminar con sus vidas. En el año de 1978, Leo Ryan, quien era representante por California, decidió viajar a Guyana tras escuchar muchas denuncias relacionadas con Jonestown y todas las prácticas que se realizaban aquí. Posterior a su visita, invitó a la gente a regresar con él a Estados Unidos y algunos evidentemente lo siguieron, pero antes de poder abordar el avión fueron baleados por miembros de la secta. Jones decidió entonces, después de este acontecimiento, llevar a cabo lo que se conoció como la Revolución de la Muerte. Convenció a todos sus miembros de terminar con su vida al mismo tiempo, alegando como siempre que los estaban persiguiendo y que iban a acabar con ellos, y les dio bebidas de cianuro. Acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Fue las palabras que dijo Jim Jones hacia sus miembros, en donde perdieron la vida casi 700 personas adultos e incluso 200 menores. Jones obviamente también terminó perdiendo la vida, pero no fue por el cianuro, sino por un disparo. Ahora hablemos de otra secta que tuvo una repercusión mundial y que es conocida como la Familia, fundada por nada más y nada menos que Charles Manson. En el año de 1967, el criminal estadounidense Charles Manson, que ya había estado preso, fundó en San Francisco y posteriormente en Los Ángeles, California, la Familia, una secta con 12 seguidores que se basaba en el principio de que existiría una guerra racial en Estados Unidos. Para precipitarla, según Manson, había que cometer una serie de asesinatos. Lo hicieron en el año de 1969. El que causó obviamente más indignación dentro de todos los que sucedieron fue el de la actriz Sharon Tate, quien era pareja del cineasta Roman Polanski y quien lamentablemente perdió la vida apuñalada cuando se encontraba en su 8º mes de embarazo. Manson fue condenado a cadena perpetua y falleció en el año de 2017. Si quieren encontrar mucha más información acerca de este caso, vayan al canal de YouTube del Baúl del Miedo Investigación Paranormal. Ahí tengo 2 videos en donde hablo de toda la historia de la familia en concreto, de cuáles fueron las acciones que fueron cometiendo e incluso qué relación tienen que ver los Beatles con Charles Manson. Ahora vamos con uno de los sectas más conocidas también, que es la Puerta del Cielo o secta OVNI. Incluso si a ustedes les gusta el trap o el rap y conocen al rapero Lil Uzi Vert,
En el año de 2020 tuvo una gran polémica, ya que en el arte de su disco Eternal Atake está usando pues relativamente el mismo logo de la secta de la que vamos a hablar. Por lo tanto, lo curioso es que a pesar de que evidentemente esta historia ya tiene bastante tiempo, la historia de la secta, sigue habiendo seguidores hasta la fecha, y estos seguidores demandaron al cantante rapero Lil Uzi Vert por el uso de su logo, el que sigue siendo registrado, y siguen existiendo personas que difunden este mensaje y mantienen su página web viva. Evidentemente el artista decidió ceder y cambiar el arte de su portada para no meterse en ningún problema. Pero vamos a la historia de esta secta. Fue fundada en California por Marshall Applewhite y Bonnie Needles, decididos a contactar a los extraterrestres. Applewhite era un gran creyente de la teoría de los antiguos astronautas, en la cual, según él, los extraterrestres visitaron a la humanidad en el pasado y hicieron una promesa antes de dejar el planeta, que era regresar para llevarse a solo unos cuantos que iban a ser elegidos. De esta manera la pareja hizo imposiciones a todos sus miembros, como el aislamiento y la abstinencia sexual, incluso para mantener como una cierta eliminación de la distinción de sexos entre ellos. Algunos miembros varones, incluyendo el mismo Applewhite, cometieron castración. En el año de 1997, cuando pasó el cometa Halley, que fue un acontecimiento muy sabido por toda la comunidad científica, esta persona, Applewhite, convenció a 39 personas de que era momento de realizar una masacre. Todos cometieron atentados contra su propia vida a base de barbitúricos, porque según Applewhite venía a recogerlos una nave extraterrestre que se encontraba oculta detrás del cometa y que ésta los salvaría del apocalipsis. Como les mencionaba, lo curioso es que siguen habiendo seguidores de esta secta y siguen manteniendo o defendiendo estos preceptos, incluso como lo vimos demandando a una persona por el uso de su logo. Pero ahora vamos con lo que más esperaban, que es todo esto acerca de la secta de Jared Leto, quien, antes de pensar, aclaro que admiro mucho como actor, además de como músico. A la banda de 30 Seconds to Mars, pues yo creo que es una banda que a muchos de la generación que todavía nos tocó alcanzar a ver, por ejemplo, el top de los más pedidos en MTV, nos marcó bastante. Y para quien ha seguido de cerca la carrera actoral de Jared Leto, pues sabrá que es un actor muy metódico, que se mete mucho en sus papeles, que prácticamente tiene que vivir en la piel del personaje que interpreta. Por lo tanto, pues evidentemente ha tenido un desgaste a lo largo de los años, porque ha tenido bastantes papeles, incluso el último más conocido, que lamentablemente pues no fue tan bueno para muchas personas, fue el de Joker. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Según Jared Leto, él, cuando ocurrió toda esta cuestión del aislamiento y todos los periodos del COVID, él se encontraba en una especie de retiro espiritual. Incluso él dice que pasaron 12 días para que él saliera de su exilio en el desierto y llegar aquí a la sociedad y viera de manera sorpresiva cómo la vida entera de todas las personas y de toda la humanidad había cambiado, incluso haciendo alusión que conoció las palabras como que ahora nos comunicamos vía Zoom y todas esas cuestiones, ¿no? Pero de alguna manera como que haciendo cierta alusión a un retorno tipo Jesucristo, ¿no? Que ya ven que tuvo su tiempo de meditación en el desierto. Entonces esto fue muy extraño. Posterior a su regreso en el año de 2019 se crea lo que es este viaje a The Mars Island, que así es como se hace llamar el culto. Todos los miembros de este lugar se hacen llamar Echelons, que incluso ya cuentan con un símbolo que es una pirámide con una raya que la divide por en medio, que incluso van a encontrar aquí en el arte del programa. Y tienen también una frase que los identifica, que es "no lo entenderías". Pueden checar las fotos de Instagram de Jared y en varias imágenes él afirma "sí, esto es un culto", compartiendo una serie de fotografías que han llamado bastante la atención, ya que al parecer el look que tiene Jared de Jesús pues lo llevó muy al extremo y está hablando ante un gran grupo de personas, en su mayoría mujeres, y la publicación va acompañada del hashtag MarsLand, que en el propio sitio de la banda es descrito como una experiencia de 3 noches en una isla privada de Croacia, en la que pues evidentemente vas a poder disfrutar
de un concierto privado de 30 Seconds to Mars, hacer yoga o incluso mirar las estrellas con tus artistas favoritos. Pese a que se trata obviamente de un festival en el que sus asistentes deben de pagar para participar, no deja de sorprender lo curioso que se vive alrededor de todo este festival. Para empezar, la vestimenta que lleva Leto haciendo alusión a Jesucristo, y además de todo esto, la manera en que les habla a todos los miembros que llegan a este lugar. Y como les digo nuevamente, pues yo como músico lo admiro mucho, como actor también, pero pues lamentablemente está cometiendo este tipo de acciones que pues la verdad sí son bastante extrañas. Entonces, además de todo esto, el precio pues es bastante elevado, ya que va desde los $1,500 a los $7,000, lo cual evidentemente no es un precio barato para ningún lugar. Y además de eso, tampoco incluye el viaje a Croacia, lo que quien quisiera asistir tendrá que conseguir por sus propios medios. Como pudimos escuchar, tiene prácticamente todas las características de lo que sería una secta, entonces mientras sea juego o realidad, no deja de ser algo bastante perturbador. Pero díganme qué opinan acerca de esto, déjenlo en los comentarios. Y ahora vamos a pasar con otro tema, que es la investigación paranormal de la que les había hablado en un principio, que es la de la casa de la tía Toña. Pero para entrar en contexto, tienen que saber que esta anécdota que les voy a relatar tiene un origen. Hay un video en el canal de YouTube del Baúl del Miedo que habla acerca de Glenn 126, que es un policía que se dedicaba a resolver todo este tipo de asuntos sobrenaturales. De manera rápida se los resumo. Resulta que esta persona, este usuario llamado Glenn 126, publicaba en un foro llamado Vaca, que en los tiempos del 2010 e incluso a 2015, 2016, pues estos foros de internet se popularizaron mucho. Sitios que quizás ahora serían similares a 4chan o todas estas cuestiones. Y este usuario decía que trabajaba para una corporación secreta del gobierno que se dedicaba específicamente a resolver este tipo de asuntos. Pero si quieren escuchar de manera completa, vayan al video de YouTube para que puedan encontrar todos los detalles. La cosa es que este usuario pues dejó en su haber muchas investigaciones que supuestamente él y su equipo realizaron. En ese video yo relato una que fue la primera que él compartió en estos foros, y ahora les voy a relatar esta segunda investigación, que es la de la casa de la tía Toña. Unos meses después de entrar a trabajar al gobierno, nos dieron el proyecto de la casa de la tía Toña. Nos moríamos de risa por el nombre. Nuestro jefe serio nos dijo: no tomen el apodo de la casa a la ligera. Pues bien, la historia de la casa. Esta fue construida en la época colonial. En ella vivía la tía Toña, una mujer que se dedicaba a cuidar niños. Cuenta la leyenda que un día la mujer se volvió loca y mató a todos sus hijos, ahogándolos en el río que está antes de su casa. Se dice que después de hacerlo recuperó la cordura, y al ver lo que había hecho, ella también terminó con su vida. Bueno, esa es la leyenda. Ahora los hechos. La casa estuvo desocupada supuestamente, pero dentro fueron encontrados varios delincuentes. Primer hecho: una balacera con los delincuentes, dejando un saldo de 12 fallecidos, 5 heridos y 2 policías fallecidos también, además de un policía herido. Después de este acontecimiento, la zona se decretó como zona federal. Unos meses después ingresaron un grupo de fanáticos a realizar ritos satánicos. Segundo hecho: un grupo de 8 fanáticos ingresó y realizó un rito satánico, asesinando a una mujer. Semanas después, un grupo de estudiantes ingresó a jugar la Ouija. Tercer hecho: un grupo de 6 estudiantes ingresan a jugar la Ouija. Solo salen 5 de ellos, y 2 mueren días después. Los que sobreviven dicen que algo los atacó, aventando al desaparecido contra una pared. Al tratar de jalarlo, fueron repelidos con mucha fuerza, lo que provocó que salieran corriendo. Los 2 que mueren de un paro cardíaco. Cuarto hecho: un grupo de estudiantes curiosos quieren saber qué tan ciertas son las historias de ese lugar. Ingresan, a los pocos minutos salen corriendo. La policía federal los atrapa y uno de ellos tenía ambos brazos rasguñados, desde el hombro hasta la muñeca. Existen muchos hechos más, sin embargo los más fuertes son estos. Así que nos dirigimos al lugar. Al solicitar el apoyo federal dentro de este, se nos fue negado sin explicación alguna. Simplemente no querían acercarse ahí. Sin embargo, nuestro temor era encontrarnos con algún grupo delincuencial. Digo, si un grupo de estudiantes logró burlarlos,
Cabe mencionar que la casa se encuentra en medio del bosque y para llegar a ella hay que entrar y bajar una serie de pendientes muy peligrosas. Entre las historias de los federales resulta que muchas personas habían fallecido al caer por las pendientes. Al ingresar a este lugar, una niebla nos rodeó, pero al salir la niebla comenzó a disiparse. Al darnos cuenta que no había forma de evitarla, seguimos nuestro camino. Mientras bajábamos, escuchábamos gritos de mujeres y entre los árboles se podían distinguir muchas sombras que cruzaban por nuestro camino, o sentíamos como nos veían. Al llegar al puente que conecta con la casa se escuchaban claramente los llantos de varios niños, y desde el puente, por la ventana del segundo piso, logramos ver la figura de una anciana. Al seguir caminando, a varios de nosotros nos tomaron del brazo, tratando de impedir que cruzáramos el puente. A muchos incluso los dejaron marcados con dedos en sus brazos. Al ir a la mitad de este puente había una luz al final. Esta tenía una figura humana, sin embargo, todo trataba de impedir que llegáramos. Después del puente, entre tirones y jalones, logramos llegar a la reja principal de la casa, la cual por desgracia estaba cerrada. Tratamos de abrirla con la llave que se nos asignó, pero no abría. Al buscar nuestro camino dentro de la casa encontramos un desagüe que llegaba al patio trasero. Al ingresar nos llegó un olor horrible. Encontramos distintos animales muertos dentro del lugar. Al llegar al patio trasero nuestra sorpresa fue la más grande, el jardín verde con flores muy bien cuidado. La puerta trasera daba a la cocina. La casa ya no cuenta con luz eléctrica, por lo tanto tuvimos que entrar con cámaras de visión nocturna, logrando captar en la esquina de la cocina a una mujer parada con la cabeza colgando. Al tratar de acercarnos nos tropezamos, incluso queriendo grabarla de nuevo ya no estaba. Al ingresar al pasillo que conecta con el comedor y la sala, sorpresa, todas las paredes tenían espejos, todas con una distancia de unos 5 centímetros entre cada una. Y he aquí el dato más curioso, al tomar las paredes con cámaras Kodak instantáneas y de rollo, ninguna de estas se reveló con espejos. Pero con cámaras digitales todas las paredes tenían estos espejos y en uno de ellos se logra observar claramente un castillo estilo medieval. Al cruzar por el pasillo a la sala hay unas escaleras que dan a un sótano. Al grabar esa zona pudimos observar claramente una figura negra que nos observaba, pero sus ojos se veían llenos de odio. Repentinamente algo nos aventó, las personas detrás de nosotros trataron de fotografiar todo. En ese momento la sombra se aventó contra nosotros. Al correr hacia la cocina, llegamos a la puerta, un acompañante que es parapsicólogo es jalado hacia la sala, y nosotros somos aventados fuera de la casa por la cocina. Inmediatamente un acompañante y yo nos adentramos para recuperar al compañero perdido, que aún gritaba en el pasillo. Al lograr captarlo, somos aventados una vez más, pero esta vez con nuestro compañero. Salimos de la casa y nos dirigimos a la zona protegida. Al revelar las fotos del momento donde somos aventados, estas revelan un montón de figuras blancas, que parece que están agarrando a la figura negra. En otras, las figuras blancas nos están empujando a mis compañeros y a mí. La última foto del compañero arrastrado muestra una figura humana, pero como sombra tomándolo por el cuello, y varias luces rodeándola. Se programó una segunda búsqueda a la casa, pero mientras yo estuve trabajando, esta nunca se dio. Así es como concluye el relato de Glenn 126 acerca de esta investigación en la conocida casa de la tía Toña. Si les gustó este relato, déjenlo en los comentarios para que yo pueda seguirles trayendo más acerca de estas investigaciones, y si quieren conocer la historia en general de este policía que investigaba casos paranormales, les recuerdo que pueden encontrarla en el canal de YouTube. Ahora, antes de irnos, vamos con una anécdota, un suceso paranormal que le pasó a una escucha del Baúl del Miedo. Y que incluso si ustedes están viendo el podcast vía YouTube, van a poder ver el video que nos mandaron en donde se escucha algo bastante aterrador, pero permítanme darles el contexto. La persona que nos lo envió nos comenta: estuve realizando unas tomas al ex convento de San Nicolás de Tolentino en el municipio de Actopan para un video cultural. Durante las tomas me cercioré de que no hubiera personas, ya que solo tenía que apreciarse la estructura del ex convento. Un día después que voy viendo todos los videos que realicé, me percaté que en uno se escucha en el fondo un grito de lamento bastante tétrico. Y ahora les dejo el video para que quienes estén en YouTube lo puedan ver, y si estás en Spotify de todos modos vas a poder escuchar el lamento. ¿Qué opinas del video y del lamento que se escucha?
Recuerda que como siempre tú tienes la última palabra acerca de si esto es real o no. Con esto llegamos a la conclusión del episodio número 44 del Baúl del Miedo. Espero que les haya gustado. Como siempre les agradezco si se han quedado hasta este momento del programa. Si es así, comenten en el video un emoticón de fantasma para saber que se quedaron hasta el final. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, así como en Instagram como @El Baúl del Miedo Oficial. Y ya saben que en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar como El Baúl del Miedo. Suscríbanse al canal y los dejo con el visualizador oficial de La Cumbia del Baúl del Miedo. Buenas noches. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a disfrutar del baúl del miedo. Ven a disfrutar